Mario Alonso, doctor Mario Alonso Puig, bienvenido. Muy buenas. Usted se pregunta qué es lo que hace que ante ciertos retos se nos nuble la mente. Se pregunta por qué nos cuesta tanto pensar con claridad. ¿Esto tiene algo que ver, por ejemplo, con la ansiedad? Tiene mucho que ver porque la ansiedad es la proyección en el futuro de un problema con el que suponemos que nos vamos a encontrar y a la vez es la sensación de impotencia de que cuando nos encontremos con ese problema no vamos a tener recursos ni fortalezas para hacerle frente. Empezamos a sufrir ahora por algo que ni siquiera sabemos con certeza que ocurrirá mañana. La ansiedad, lamentablemente, no para de aumentar, afecta cada vez a personas más jovencitas y es importante que sepamos que la ansiedad mantenida en el tiempo, de una manera crónica, puede llevar fácilmente a la depresión. ¿Dónde buscamos? Pues hay que buscar más allá de la mente. Yo sé que esto puede sonar un poco extraño. La mente es un instrumento excepcionalmente complejo de una dimensión impresionante. Más allá de la mente que ahí está la conciencia. La mayor parte de los problemas que experimentamos las personas son generados o empeorados por procesos mentales. Yo creo que Einstein, que era un hombre que no solo sabía de física, sino que sabía de metafísica, de alguna manera nos invitaba a mirar más allá de la mente. ¿Qué hay allí? La conciencia, el darse cuenta, el descubrir, el explorar qué es aquello que realmente nos está paralizando. Porque muchas veces, junto a esto es muy difícil, no puedo, hay que marcar una diferencia. De acuerdo, esto es muy difícil y es muy duro. Lo que pasa es que sí puedo. Ese poder no viene normalmente de los procesos mentales habituales, sino de la conciencia, de darte cuenta de recursos que tienes y que te permiten hacer frente a esos desafíos. Nos hemos olvidado de una parte esencial del ser humano, una parte que muchas veces nos referimos a ella como si fuera el corazón. Digamos que es una parte más profunda, muy anclada en el inconsciente. Cuando nosotros conectamos con esa parte, nos damos cuenta que podemos entender mucho mejor por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos. Y eso nos permite no estar de acuerdo con lo que hacen, sino comprender por qué lo hacen. Eso es la compasión, conectar con el sufrimiento, entender la base de su sufrimiento, por qué esa persona reacciona así. Y eso también nos permite desarrollar una preciosa cualidad que es la misericordia. La misericordia viene de dos raíces latinas y quiere decir enviar el corazón. Enviar el corazón quiere decir muchas veces no dejarnos envolver por esos razonamientos, se lo merece, no se lo merece, si me ha hecho eso porque yo lo he tratado de otra manera, y sencillamente enviar el corazón. ¿Qué pasa? Que cuando una persona es tratada con respeto, y el respeto es tú eres tierra sagrada para mí, empieza a replantearse su forma de actuar. Sufrimos en buena medida casi porque así lo decidimos, ¿no? Hay que distinguir muy bien qué es dolor y qué es sufrimiento, porque si no hacemos una distinción en el lenguaje podemos quedar envueltos en una gran confusión. Dolor, tanto físico, psicológico como emocional, es algo consustancial con nuestra naturaleza humana. Una pérdida de un objeto, una pérdida de un ser querido, una enfermedad, es normal que nos genere en nosotros dolor, porque somos seres humanos, no somos invulnerables. El sufrimiento es la historia que yo me cuento a mí mismo y que llega a atraparme para explicar ese dolor. Por ejemplo, si alguien me hizo daño en el pasado, claro que es normal que lo haya experimentado, soy un ser humano. Ahora, si yo justifico que no he sido feliz en mi vida por aquel daño que me hicieron, ese sufrimiento lo he generado yo dando vueltas una y otra vez a esa historia que de alguna manera explica aquello. La historia es generación mía. El pasado puede reescribirse, el pasado de cada uno de nosotros. Totalmente. Es inamovible en tanto que le demos una presencia en nuestra vida que la haga inamovible. Si yo me paso la vida mirando hacia atrás, es muy difícil que mire hacia adelante. El problema con el pasado es que muchas veces nos esclaviza. Lo que podría servirnos es para informarnos, para orientarnos y para prevenirnos, pero no para determinar nuestro futuro, porque si no, nosotros no tenemos un futuro, tenemos una simple proyección del pasado en el futuro. Eso es casi tanto como decir que el pasado no fue exactamente como creemos, que no fue del todo real, que fue otro distinto. Bueno, ese es un comentario de una tremenda profundidad por lo siguiente. Los estudios modernos que hay sobre la memoria
nos vienen a decir que la memoria es bastante poco fiable, porque mezclamos unos contextos con otros, unos hechos con otros. Y claro, luego que nuestro mapa para viajar sea un instrumento, una facultad de dudosa fiabilidad, pues es un poco arriesgado. En nuestra ingenuidad hemos olvidado que bajo nuestro mundo de razón yace otro enterrado. Y ese es el que tenemos que buscar, entiendo, ¿no? Sí, nos es difícil buscar debajo de ese mundo de razón porque, para empezar, no se nos ocurre que exista. Esto es como cuando se descubrían tumbas en Egipto. Qué difícil es creer que debajo de un árido desierto puede haber un tesoro de semejante envergadura. Jung fue una persona que conoció muy bien distintos estratos del ser humano y nos invitaba a eso. No os conforméis pensando que sois solo lo que veis. Sois mucho más de lo que veis. Lo que sois trasciende por completo lo que veis. Solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Sí, no podemos saber qué porcentaje usamos, si es el 5, el 6 o el 10%, porque no sabemos cuál es el 100% de la capacidad máxima, por tanto no podemos saber el porcentaje. Lo que sí sabemos perfectamente es que el cerebro responde de una manera directa a la programación mental. Y hay programaciones mentales tremendamente limitantes. Hay personas muy inteligentes que cuando emocionalmente se bloquean no pueden ver una solución que tienen delante de los ojos. Por eso sí que está clarísimo que trabajar esos procesos mentales para que muchas veces no sean tan disfuncionales, para que no nos limiten tanto y sí para que nos ayuden, es absolutamente crucial. Vivimos fundamentalmente asustados. Yo sé que este es un comentario, voy a llamarlo intenso o fuerte. Vivimos fundamentalmente asustados. Ante cualquier cambio, ante cualquier cosa que no podemos predecir, nos genera una sensación tremenda de inquietud. Y hay que pasar del paradigma es una palabra griega que quiere decir forma de ver, hay que pasar del paradigma del miedo al paradigma de la confianza. ¿Por qué? Porque en la vida nos vamos a encontrar con retos que van a ser complejos y nadie puede quitar envergadura a estos retos porque lo son. Lo que pasa es que cuando junto al reto nosotros añadimos una sensación de impotencia, una sensación de desesperanza, o nos dedicamos a culpar o nos avergonzamos, sencillamente ya no tenemos un reto, ya tenemos un problema absolutamente insoluble. Las emociones que sentimos y que importan porque nos ayudan a resolver los problemas, tienen una procedencia clara y específica. Le pregunto de dónde vienen esas emociones, dónde se fraguan, cuándo. Pregunta muy difícil de resolver. Haré mi mejor aproximación. Algunas de las emociones que experimentamos son consecuencia directa del evento con el que nos estamos encontrando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una excursión, vamos a decir en África, y de repente me encuentro de frente con un león, la emoción que se pone en marcha es la natural, la lógica con el evento, con el hecho, que en este caso sería obviamente el miedo. Sin embargo, la mayor parte de las emociones que nosotros experimentamos y que nos limitan proceden de programaciones mentales que hemos generado cuando éramos pequeños y que operan en el inconsciente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que respondemos a ciertos retos con un nivel de miedo que no tiene ningún sentido si tenemos en cuenta nuestros recursos y nuestras capacidades para hacerles frente. Por eso, muchas de nuestras emociones que alteran nuestra forma de ver tienen que ver con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos sobre nosotros y sobre el mundo. Digamos que cuando éramos pequeños desarrollamos las mejores estrategias que se nos ocurrieron para evitar el dolor y para conseguir la recompensa. Ya de adultos, aplicar esas mismas estrategias muchas veces no tiene ningún sentido. Aprovechamos, doctor, si le parece, para distinguir entre emoción y estado de ánimo, que creo que hay una diferencia notable. Es una diferencia notable e importantísima de conocer. Es una diferencia fundamentalmente cronológica. Nosotros experimentamos emociones, tenemos emociones
y vivimos en estados de ánimo. Claro, tener una emoción de desesperanza cuando te ha salido algo mal, por lo que algo que sin embargo llevas muchos años luchando por ello, pues eso, bueno, pasa, te puede llevar un día, te puede llevar a lo mejor 2 días, pero bueno, luego vuelves a tu estado de base. Cuando esa pérdida, ese, digamos, entre comillas, fracaso, es tan devastador que ya lo incorporas a tu vida y estás triste, deprimido durante meses, eso ya es un estado de ánimo. Necesitamos equilibrio, y habla usted de 3 conceptos, de la resiliencia, la elasticidad y la homeostasis, ¿se dice así? Homeostasis, sí. ¿Qué significa cada una de esas? Sí. A ver, tanto la palabra estrés, que se usa mucho en medicina, como la palabra resiliencia, es una palabra muy extraña, es un vocablo anglosajón y que últimamente es muy popular. Ambas palabras las debemos al mundo de la metalurgia, proceden del mundo de los metales. La resiliencia es la resistencia que ofrece un metal a ser deformado. Si la vida nos da un disgusto, nos manda una prueba difícil y no nos doblamos, es decir, de alguna manera nos sentimos pequeños, incapaces, mostramos una gran resiliencia. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el conjunto de mecanismos que pone en marcha el ser humano para evitar salirse de ciertos puntos de referencia. Por ejemplo, la homeostasis hace que nuestra temperatura ni baje ni suba por encima de unos niveles. Hace que el pH, que es el grado de acidez de la sangre, no suba o baje más allá de ciertos niveles. ¿Por qué? Porque puede tener el efecto inmediato de paralizar las reacciones celulares y morir. Por eso la homeostasis es aprender a reequilibrarnos, tener un termostato que nos permita, cuando nos damos cuenta de que estamos siendo llevados a un lugar peligroso, coger y decir, no, yo tengo que reequilibrarme, tengo que volver a mi balance, a mi estado de centramiento, porque si no yo no voy a ser eficiente a la hora de hacer frente a los desafíos.